Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing rápido y la review completa de este televisor Smart Samsung A8000 4K con tecnología Dynamic Crystal Color, en este caso en el tamaño de 60 pulgadas. Bueno, mientras observan este unboxing voy a mencionarles algunas cosas importantes que deben tener en cuenta de entrada acerca de este Samsung A8000. La primera es el tema de los tamaños disponibles. En la página de ratings.com, como pueden notar, mencionan los tamaños más populares a nivel mundial. Sin embargo, este de 60 pulgadas, que es el que tengo en mis manos, se comercializa también en algunos otros países, incluyendo por supuesto aquí en Colombia. Todos los tamaños tienen paneles VA, aunque en ratings.com mencionan que la configuración de píxeles es un poco diferente y que se asemeja más a un tipo de panel conocido como MVA, pero que se comporta casi igual al VA normal. Sin embargo, la configuración de píxeles podría afectar, según ellos, el tema de la calidad de los textos cuando se utiliza el televisor como monitor de PC. Lo otro que quería mencionarles tiene que ver con el precio. Miren, el TU8000, que es el modelo del año pasado 2020 o al cual este A8000 de este 2021 entró a reemplazar, el de 58 pulgadas TU8000 vino con un precio de lanzamiento en pesos colombianos de aproximadamente 1.900.000, que al cambio vienen a ser más o menos unos $520. Ahora bien, este AU8000 de 60 pulgadas debería haber llegado con un precio promedio de 2 millones de pesos colombianos o máximo 2.200.000 pesos colombianos, que al cambio vienen a ser un rango más o menos entre 540 y $600. Pero este de 60 pulgadas llegó con un precio muy elevado de 2.500.000 pesos colombianos, que al cambio vienen a ser aproximadamente $680. Pero bueno, voy a terminar con este unboxing y por supuesto también les recomiendo que vean la review completa en este mismo video para que puedan decidir ustedes mismos si vale la pena o no comprar este A8000, sea cual sea el tamaño. Y por supuesto yo también al final daré mis opiniones personales respecto a este tema. Bueno, este es el resumen de lo que encontramos en la caja y aquí vamos a ver la primera decepción que yo ya sabía. Este control no viene para cargarlo con panel solar ni tampoco con puerto USB tipo C. Utiliza baterías desechables. El diseño cambió, pero sigue el mismo sistema de baterías, lo cual es una gran decepción porque yo creo que muchos esperaban que sí incluyera el panel solar o la carga vía USB, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El diseño por supuesto sí cambió, pero pues la verdad es que eso añade poco o nada. Los manuales de garantía, la tarjeta de garantía, el manual de usuario también por supuesto incluye las bases que no necesitan de tornillos. Ahorita voy a enseñarles cómo instalarlas porque se puede graduar para dos alturas. También por supuesto conectó estos pinchitos para organizar los cables, las baterías, este conector para la antena de aire, el cable de energía, el mencionado control. Y aquí en la parte de las entradas tiene 3 puertos HDMI, todos son 2.0, no tiene puertos HDMI 2.1, tiene las entradas compuestas para conectar por ejemplo una consola de videojuegos muy antigua o un DVD muy viejo. También tiene 2 puertos USB, en este caso 2.0, la conexión para el cable de internet, para la antena de aire y por supuesto también para el puerto óptico para conectar por ejemplo una barra de sonido. La instalación de las bases laterales es muy fácil, ninguna de estas tiene como tal al lado derecho o lado izquierdo, cualquiera sirve para cualquiera de los lados. Una de las funcionalidades que a muchas personas les puede gustar es que esta palanquita, si la colocamos de esta forma, el televisor va a quedar un poco más alto, aproximadamente 7 centímetros del suelo, y si la colocamos de esta manera va a quedar más bajita, a aproximadamente 4,5 centímetros del suelo. En mi caso prefiero dejarlo en la altura más alta y esta es la forma de ubicar la base. Simplemente entra a presión, como pueden notar, y para sacarla, para quienes quieran más adelante sacarla, se retira de la misma forma, obviamente haciendo la fuerza para el lado contrario en caso de que de pronto también quieran cambiar la altura de las bases. Es muy simple, muy sencillo y muy funcional esto de poder ajustar las alturas. Acomodamos esta y en el otro lado por supuesto el mismo paso, la misma forma, la misma altura por supuesto, entra de la misma manera sin problemas.
El televisor en su pantalla cuenta con estas dos barras protectoras, por así decirlo, en cada uno de sus lados, que precisamente sirven para proteger la pantalla y también me han servido mucho para maniobrar yo solo el televisor como tal, la pantalla, sin ejercer mucha presión. Por ejemplo, estas barras protectoras para ubicar el televisor de esta manera y también para agarrarlo y ya colocarlo sobre la base como tal son muy útiles. Entonces, si a ustedes les toca maniobrar sus televisores solos, pues ya saben que lo pueden hacer. Obviamente hay que tener algo de fuerza porque si bien no es muy pesado, tampoco es que sea extremadamente liviano este televisor. Y en la esquina inferior izquierda vemos esta pegatina azul que simplemente indica que la pantalla viene con este protector plástico, el cual obviamente deben quitar completamente, es lo recomendado. Los bordes tienen un grosor de 0,9 centímetros, que no está nada mal, y también vienen con un plástico protector que si quieren se lo quitan, yo se lo voy a dejar por términos prácticos. Uno de los puntos fuertes de este televisor es su diseño ultra delgado, teniendo en cuenta que es un televisor de gama baja que tiene un grosor de 3,1 centímetros, que le da un toque de elegancia, no está para nada mal, y la estabilidad pues está buena, no es algo alarmante, pero tampoco es el televisor más estable del mundo. Así es como luce su parte posterior, y los huecos para instalarlo en una base de pared en horizontal miden 40 centímetros y en vertical 30 centímetros. El cable de poder o cable de energía se instala de la siguiente manera y el televisor cuenta con estas bandas horizontales que tienen huecos para meter el cable de esta manera si así lo quieren, para que todo luzca más organizado, y además cuenta con estos pinchitos en cada una de las bases para organizar este cable de energía, y también por supuesto al otro lado los cables de los puertos HDMI, del puerto óptico, etcétera. Antes del primer encendido quiero mostrarles los controles remotos. El de la izquierda es el de los modelos del 2020 y 2019 y el de la derecha es el de los modelos de este año 2021, por lo menos los de gama baja. En la 8000 es más delgadito, eso es verdad, un poquito más liviano, pero la ergonomía de los modelos anteriores, esta curva me parece genial, se siente mucho más cómodo al agarrarlo. Me parece que personalmente debieron, la verdad, dejar este diseño, aunque también entiendo que los modelos de este año el diseño más plano permitía la facilidad de incluir el panel solar, pero es que el de este A8000 no tiene panel solar. Entonces, o bien debieron incluir ese panel solar, o bien personalmente pienso que debieron dejar el diseño más ergonómico o más cómodo del modelo anterior. Pero bueno, esa es mi percepción personal, no sé ustedes qué piensan al respecto. Vamos ahora sí con el primer encendido de este Smart TV Samsung A8000 de 60 pulgadas con panel VA y tecnología Dynamic Crystal Color. Ya saben que el sistema operativo de los televisores Samsung es Tizen, propio de esta marca, no es Android como de pronto algunas personas creen. Bueno, el primer encendido simplemente nos da la opción de iniciarlo con un smartphone o con el control remoto. Yo obviamente le voy a dar con el control remoto porque es el que tengo a la mano. Esperamos, aquí entonces nos indica si queremos ya sincronizar de pronto algo que tengamos conectado a una entrada HDMI o algún otro puerto. Yo le voy a dar omitir este paso porque no quiero sincronizar en este momento ninguna entrada. Después el televisor empieza a buscar las redes Wi-Fi, un punto a favor, pero pues que ya es obvio en todos los televisores actuales, es que sí reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz, como pueden notar. Escogen en sus hogares entonces la red que más se les convenga. Luego pasamos a introducir la contraseña. Un punto a favor es que este teclado es muy fluido, no se ralentiza, no se pega, lo cual me parece genial. Listo, introducen la clave, después esperan a que el televisor se conecte. Después entonces de este paso les va a arrojar el hecho de que deben aceptar los términos y condiciones, política de privacidad, etcétera. Lo recomendado es darle en aceptar a todo para que el televisor funcione sin problemas, que las funcionalidades Smart no vayan a tener ningún tipo de limitación. Después nos empieza a buscar actualizaciones y el televisor como tal encuentra una actualización disponible. Las opciones es actualizarlo más tarde o actualizarlo de una vez. Yo le voy a dar actualizar de una vez y demora más o menos unos 7 minutos, pero también depende de la velocidad de internet que tengan en sus hogares.
Luego de la actualización nos sale este paso de si queremos iniciar sesión con nuestra cuenta Samsung, crear una o omitir. En este caso yo lo voy a omitir, pero si ustedes quieren configurar Bixby de una vez, sí que deben iniciar sesión con alguna cuenta o crear alguna cuenta en Samsung. Después nos aparece este digamos que anuncio de Amazon Prime. Si queremos utilizarlo de una vez, simplemente lo vamos a omitir y listo, ya podemos como tal utilizar el control, el televisor, este A8000. Le vamos a dar clic en completado, hay una pequeña introducción, esperamos a que termine, luego entonces le damos clic en completado y esperamos a que ya como tal cargue todo el sistema operativo. El diseño del menú principal y de prácticamente todo el sistema operativo es igual, yo lo veo igual al de los televisores anteriores en todo, en funcionalidad, en ubicación de las configuraciones o de todos los parámetros, es prácticamente igual. La fluidez no está nada mal, no es lo más rápido del mundo, pero pues por lo menos así desde un inicio no es que se quede pegado o ralentizado. En cuanto a la velocidad de apertura de aplicaciones o de la tienda de aplicaciones como tal, pues no está nada mal, no es tan lento pero tampoco es súper rápido. Aquí en la parte de arriba, en esta ruedita de configuración, vamos a ver que el espacio de almacenamiento en este caso es de 3,84 GB, que es más que suficiente para casi cualquier usuario. Algunas aplicaciones que ya vienen preinstaladas como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus o YouTube o el navegador de internet no se pueden desinstalar o borrar como tal, pero otras como Spotify y otras que vayan a instalar pues sí se pueden borrar. Aquí pueden reinstalar una aplicación si presenta errores, agregarla al menú de inicio, ver detalles, entre otras cosas. Como tal, este televisor cuenta con las aplicaciones más populares, este sistema operativo Tizen como DirecTV Go. Aquí van a poder observar que sí está disponible. También Disney Plus, como ya mencioné, Apple TV, HBO Go, Facebook Watch, entre muchas otras. Ahora bien, si quieren configurar Bixby, le dan clic en el botón de micrófono del control, le dan en configurar ahora, pero para esto deben crear o iniciar sesión con su cuenta de Samsung. Yo ya tengo una, entonces en este caso voy a iniciar sesión. Luego entonces de que inician sesión les aparece esto, eligen su idioma de acuerdo a su país, en este caso en español, solamente aquí en Colombia permite español de España. Lo selecciono, aceptamos todo esto que son los acuerdos para poder utilizar Bixby, le damos clic en aceptar, le damos clic en completado y listo. Deben tener en cuenta que como tal este televisor permite comandos básicos como cambiar canal, subir volumen, apagar el televisor, abrir aplicaciones. Lo que no permite es dentro de las aplicaciones, por ejemplo, buscar en Netflix determinada película, no lo permite. En YouTube lo permite, pero ya como tal, como una funcionalidad de la aplicación y no como tal del Bixby de este televisor. Abrir YouTube. Videos 4K HDR. Aquí vimos entonces que al darle un comando dentro de la aplicación no lo reconoce, no acciona nada. Abrir Netflix. Abrir Amazon Prime. Ahora una prueba de búsqueda en YouTube. Videos 4K HDR sin copyright. Y listo, no está nada mal, me parece muy precisa. Ahora bien, la función de compartir pantalla, conocida también como Screen Mirroring o conocida en Samsung como Smart View, es posible en los televisores Samsung. En el menú activamos la función que se llama Smart View. Sin embargo, si bien ambos dispositivos están conectados a la misma red Wi-Fi, como tal no lo reconoce de una. Para esto me toca ir acá en Orígenes, acá en Guía de conexión, bajar hasta donde dice Smartphone, pararme donde dice en Smart View y solamente así he notado que luego de unos segundos me reconoce el televisor. Tengo que hacer todo esto tanto con dispositivos Samsung que tienen el One UI como capa de personalización de Android, como con otros dispositivos que también tienen Android. Me parece un poco tedioso porque en televisores anteriores, como por ejemplo el TV 8000, no tenía que hacer todos estos pasos, sino que simplemente al activar la funcionalidad en el smartphone de una reconocía el televisor. Pero bueno, como ven, sí es posible. Lo que no es posible es la funcionalidad que se conoce como Multiview.
Esto es lo que permite ese televisor A8000 con sus smartphones, la compatibilidad con SmartThings, también el Apple AirPlay, también la funcionalidad de Tap View. En la descripción les dejo un link a un video donde explico cómo hacer posible esta funcionalidad. Vamos ahora con el navegador de internet, esperamos a que cargue, me parece que abre rápido, pero sí que se demora un poco más de lo usual o de lo que me gustaría en cargar como tal completamente este web browser para que pueda ser ya funcional, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Toca esperar. El teclado que aparece en pantalla, su suavidad es buena, me parece que es muy fluido, y al intentar búsqueda por medio de comandos de voz de primerazo no me lo permite ni en inglés ni en español, como pueden notar. Para esto toca acceder a un buscador, en este caso voy a acceder a Google. Ya entonces una vez en este motor de búsqueda nos indica que debemos presionar el botón de micrófono para poder acceder a la búsqueda por medio de comandos de voz, pero en español no está disponible, pero es algo tonto porque dice que el idioma actual no admite la función de dictado. Sin embargo, en la parte de abajo dice que el español sí se admite, entonces no sé por qué esto también sucede con los modelos 2020 y hasta ahora, por lo menos en la gran mayoría de países donde hablan español, no se ha solucionado, y al cambiar el idioma a inglés pues sí que es posible y es muy precisa. Samsung TVs 2021 Opinions. Y listo, por lo menos la gran mayoría del tiempo reconoce muy bien lo que le decimos por medio de nuestra voz. La navegación pues no está nada mal, la apertura de páginas web tampoco está nada mal, aunque esto también depende mucho de la velocidad de internet que tengan en sus hogares. La navegación como tal no es lo que uno querría, como se puede lograr por ejemplo con los controles Magic de los televisores LG, como siempre menciono, pero por lo menos no me parece algo así extremadamente estresante. Se puede navegar pues muy bien, con facilidad, por lo menos en la gran mayoría de páginas, y también se puede, si quieren, cambiar, bueno, al hacerle clic se puede seleccionar, como pueden ver al hacerle clic, y también se puede cambiar el tamaño de la letra o disminuirlo. Y por supuesto, este navegador de internet permite reproducir contenido multimedia a través de diferentes páginas de anime, de películas para adultos, películas normales, etcétera. En algunas va a aparecer publicidad, en otras no. Vamos ahora sí con su revisión en cuanto a calidad gráfica. Este televisor admite formatos HDR10, HDR10 Plus, también Hybrid Log Gamma. Lo que no admite es el formato de alto rango dinámico Dolby Vision. Los televisores Samsung no son compatibles con este tipo de formato de alto rango dinámico. Así es como se ve el contenido en HDR o alto rango dinámico en cada uno de sus modos de imagen. Los modos de imágenes son los mismos que los modelos 2020 y 2019, dinámico, estándar, natural. También está el película y el filmmaker mode. Película y filmmaker mode, la verdad es que dan prácticamente los mismos resultados. Me parece redundante que añadan este modo filmmaker, pero bueno, todo sea por el marketing. Y bueno, algo muy importante que deben tener en cuenta con el tema de la uniformidad de los colores negros es que si bien este televisor tiene panel VA, su contraste no es que sea muy alto, es de 3811:1, que no está nada mal, pero como dije, no es muy alto. Su retroiluminación es Edge, entonces en algunas partes, en algún tipo de contenido, sobre todo en HDR, sobre todo cuando se ve desde un lado o ángulo amplio, se nota un poco más eso que algunos llaman backlight bleeding o sangrado de luz, que es algo normal, porque su retroiluminación es Edge, no es Full Array. Tampoco este televisor soporta Local Dimming. También debe tener en cuenta que este problema, entre comillas, de resplandores o de clouding, que no es un problema como tal, es algo normal que va a pasar en todos los televisores que tienen retroiluminación Edge, que no tienen Full Array. Va a ser más notorio en televisores con paneles IPS, entonces para que lo tengan muy en cuenta. También quiero que tengan en cuenta que la cantidad de brillo en nits de este televisor A8000 en SDR es de 302 y en HDR de 304 en cualquier modo de imagen, incluyendo el modo juego. Entonces tengan en cuenta también lo siguiente: los televisores que no tienen ni Full Array ni tampoco Local Dimming, que tienen una alta cantidad de brillo, van a tener un problema de clouding y de resplandores o sangrado de luz más notorios en comparación a los televisores que tienen menor cantidad de brillo. Entonces los televisores de gama baja
por no tener Full Array y por eso mismo ser llamados de gama baja en la mayoría de los casos, deben sí o sí tener una cantidad de brillo relativamente baja, porque si no el problema de clouding o de sangrado de luz sería increíblemente notorio y sería muy molesto para la mayoría de personas. Tengan en cuenta además que el problema de clouding, o también conocido como nubosidad, y el problema de backlight bleeding o sangrado de luz es notorio cuando apagan las luces de la habitación totalmente y cuando el contenido tiene escenas oscuras, con tipo de contenido donde hay más colores vívidos, o si encienden las luces de su habitación totalmente. Estos problemas van a ser prácticamente imperceptibles. Aquí entonces también pueden apreciar que los ángulos de visión no es que sean muy buenos, es una característica de los paneles VA, no hay nada que hacer ahí. Por ende, los colores se empiezan a ver blanquecinos cuando el ángulo de visión es muy amplio o muy pronunciado, como pueden notar. Entonces, es un televisor recomendado si siempre lo van a ver de frente, o por lo menos no desde un ángulo muy amplio. Aquí entonces algunas personas me preguntan que por qué, si los televisores con paneles VA tienen tan malos ángulos de visión, por qué entonces no escoger de lleno o de un televisor con panel IPS. Porque de hecho en los almacenes, cuando pues por obvias razones tienen las luces totalmente encendidas, cuando se compara uno al lado del otro, un VA con un IPS, el IPS de hecho en términos de colores también tiende a lucir un poco mejor. Bueno, la respuesta es simple. Como ya mencioné, los problemas de clouding o nubosidad y de backlight bleeding o de resplandores de luz son mucho más notorios y más molestos en los televisores con paneles IPS, en las mismas condiciones, cuando el contenido tiene escenas oscuras y cuando apagan las luces de sus habitaciones totalmente. Entonces, esa es la razón por la cual no siempre la mejor opción son los televisores con paneles IPS. Si ustedes van a ver por ejemplo, películas de terror la mayoría del tiempo, o van a jugar videojuegos de terror en donde las escenas oscuras pues priman en un gran porcentaje, y si además van a ver este tipo de contenido o jugar este tipo de videojuegos con las luces de sus habitaciones totalmente apagadas, entonces ahí convendría muchísimo más, o sería muchísimo mejor opción un televisor con panel VA como lo tiene este AU8000. Otro de los puntos débiles de los televisores con paneles VA suele ser que no tienen un muy buen manejo de los reflejos. En esto también suelen ganar los televisores con paneles IPS. Sin embargo, en este AU8000 en rtings.com le dan una muy buena calificación, y de hecho aquí en la práctica puedo ver que hace un muy buen trabajo, no está para nada mal. Es un televisor entonces que también puedes tener un muy buen rendimiento en una habitación que reciba mucha iluminación, especialmente artificial. En el tema del manejo del movimiento, me parece que a pesar de que es de gama baja, tiene muy buenos resultados. Los temas de stutter o tartamudeo y de judder o vibración son muy pero muy poco perceptibles, de hecho casi imperceptibles para el ojo y cerebro humanos. En la mayoría de contenido por lo menos no es molesto, al igual que los televisores del 2020 y los de este 2021. En cada uno de los modos de imagen, en la configuración experta, en los ajustes de claridad de imagen, se pueden modificar esos parámetros. En automático suele hacer un muy buen trabajo la mayoría del tiempo, sobre todo en contenido que tiene más de 30 FPS, pero si el contenido tiene pocos FPS, conviene colocarlo en personal y jugar con esos valores, o activar este movimiento libre de LED. Pero como este contenido tiene bastantes FPS, el movimiento libre de LED lo que hace de hecho es generar el efecto stutter o de tartamudeo, lo cual es muy molesto. Entonces, en este tipo de contenido que tiene más de 30 FPS, recomiendo desactivar el movimiento libre de LED totalmente, no optar por esta opción, y en este caso en automático haría el trabajo más que bueno. En personal, jugar con este valor en caso de que tenga pocos FPS. En cuanto al escalado de imagen, deben tener en cuenta lo que siempre menciono: no se dejen engañar cuando un vendedor les diga que un televisor 4K va a mostrar todo tipo de contenido en 4K, porque esto no va a pasar. Si el contenido tiene muy poca resolución, no va a pasar. Si el contenido tiene 480p o 720p o HD, o aún con 1080p o Full HD, no se va a ver en 4K. En 480p o una resolución más baja se va a notar pixelación, a veces un poco de borrosidad,
calidad, lo cual es normal, pasa en todos los televisores 4K, incluyendo aquellos de gama alta, también con 720p UHD. A veces se puede notar un poco de pixelación, pero por lo menos es un poco más tolerable. Y es a partir de 1080p o Full HD, donde ya el trabajo de escalado de imagen es muy bueno. De hecho, el contenido parece que tuviera un poco más de resolución, aunque no se va a acercar al 4K, no se dejen engañar. Ya con contenido en 1440p, sí, el escalado de imagen es genial. A veces de hecho pareciera el contenido que tuviera una resolución cercana al 4K. Y por supuesto este televisor puede reproducir contenido en 4K nativo, tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente tengan en cuenta que si van a reproducir contenido a través de aplicaciones de streaming, la resolución depende del contenido como tal y también de la velocidad de internet, porque si es muy baja la aplicación va a bajar la resolución del contenido. Entonces debe ser alta para que el contenido en 4K en este tipo de aplicaciones de streaming como Netflix, Amazon Prime, etcétera, se pueda mostrar en la resolución nativa 4K. Vamos ahora con el apartado Gaming, en donde para esta prueba utilizo la consola Xbox Series X. Lo primero que deben tener en cuenta, recordar, este televisor no tiene puertos HDMI 2.1, no permite los 120 Hz en 4K, pero aún así permite los 60 Hz en 4K. Si es compatible con esta consola, va a funcionar, no a su máximo potencial porque como ya mencioné, no soporta los 120 Hz en 4K, pero aún así me parece que se ve muy bien en términos de calidad gráfica y fluidez. Su tiempo de respuesta es de 15,3 milisegundos, que no está nada mal. El tiempo de respuesta, recuerden que entre más bajo es mejor porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro. En términos de tecnologías gaming, este televisor solamente soporta modo automático de baja latencia o Auto Low Latency Mode, que simplemente lo que hace es activar el modo juego de forma automática cuando detecta una consola de videojuegos. No soporta tasas de refresco variables, ni FreeSync ni G-Sync, y como ya mencioné, no soporta puertos HDMI 2.1. En cuanto al tiempo de input lag, en 4K a 60 Hz en SDR de 11,1 milisegundos y en 4K a 60 Hz en HDR o alto rango dinámico de 10,9 milisegundos, me parece que no está nada mal. Puede ser aún más que suficiente para algún gamer exigente que quiera jugar, de hecho en una pantalla grande. En este caso de 60 pulgadas, el tiempo de input lag aplica de acuerdo a ratings.com para todos los tamaños. La variación debería ser muy pero muy poca. Más adelante subiré un nuevo video probando este televisor con más videojuegos, también utilizando esta consola Xbox Series X con este Doom Eternal, que es un videojuego en 4K también con función de HDR o alto rango dinámico. Les puedo decir que la calidad gráfica me parece genial, la fluidez también me parece muy pero muy buena. El tiempo de input lag, la verdad es que se siente muy bien, no hay ralentizaciones, entonces ya saben que es compatible con esta consola. También lo será con la PlayStation 5. Todo esto para que lo tengan en cuenta. Pendientes entonces, en unos días subiré el video de este A8000 con esta consola Xbox Series X, probándola con muchos más juegos. Un punto extra a favor de este A8000 es que el calentamiento en pantalla es relativamente bajo. Luego de 2 horas de haberlo utilizado también con videojuegos, es de aproximadamente entre 32 y 34 o máximo en algunas partes 33 grados Celsius. La verdad es que no está nada mal, no se siente calor al acercarse a su pantalla, entonces es un punto a favor para que lo tengan muy pero muy en cuenta. Y bueno, ¿vale la pena o no este A8000? Miren, la verdad, yo diría que más allá del tema de que en diseño mejoró porque es un poco más delgado y que sus bases laterales se pueden graduar a 2 alturas, más allá de eso no es que note así mejorías muy pero muy relevantes. En calidad gráfica sí aumentó su cantidad de brillo un poco, unos 35 nits aproximadamente más en comparación al TV8000, pero decreció su contraste casi a la mitad, entonces pues mejoró unas cosas pero decreció otras. Y la verdad es que el tema de que el control remoto no haya incluido la carga por medio de panel solar me decepcionó mucho, entonces la verdad es que también depende del tema del precio. Aquí llegó muy costoso aquí en Colombia y yo por ese precio la verdad es que no lo recomiendo. No sé en sus países en qué precio esté.
Ya entonces, para finalizar, voy a dejarlos con una prueba del sistema de sonido de este televisor. Deben tener en cuenta que su potencia es de 20 watts. En cuanto a tecnologías de sonido, soporta Dolby Atmos o Dolby Digital, pero no soporta tecnologías DTS. Mi experiencia con el sistema de sonido de este televisor es que es relativamente buena para ser un televisor de gama baja. No es la gran cosa, no es suficiente para usuarios que sean muy exigentes o para habitaciones demasiado grandes. En ese caso sí que van a necesitar una barra de sonido o un teatro en casa muy potente, pero para personas que no sean muy exigentes o para habitaciones pequeñas o aún para aquellas medianas, podría ser suficiente para la mayoría de los casos, películas, videojuegos, etcétera. Me gustaría saber entonces qué piensan en la caja de comentarios acerca de este televisor, si lo tienen o si no lo tienen. Voy a dejarlos entonces con la prueba del sistema de sonido. Si les ha gustado este video, les invito a que por favor le den me gusta, que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones y que si pueden me apoyen por medio de Patreon. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido y hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kappa, the sacred union of our every thought